Hace relativamente poco tiempo vimos nuestras impresiones de Castlevania Nocturne. Esa serie me dejó con muy mal sabor de boca. Pobre cosita fea. Pero ¿qué podría arreglarlo? Quizás algo que sea de vampiros, pero no de aquellos que brillan más estando bajo el sol y enamoran adolescentes, ni tampoco los que mostraron en la ya mencionada serie, ni con un montón de tonterías ni nada de eso. Por ello, es menester que ahora les hable de una buena historia de vampiros. Es el libro de Stephen King, El misterio de Salem's Lot. Pero antes, saludos magos guerreros, soy Shadow Hackett. No se olviden de darle like, suscribirse y comentar. Les agradecemos todo el apoyo que nos dan. Continuamos con el tema. Bienvenidos a Jerusalem's Lot, un pequeño lugar en Maine, conectado con otros pueblos pequeños. Tras varios años de escapar de la ciudad, el escritor Ben Mears regresa al pueblo donde creció y vio un cadáver en la aterradora mansión Marsden. Ahora, intentando ponerle orden a sus pesadillas y crear una nueva obra literaria, Puck se dirige de nuevo al lugar que lo vio nacer, mas poco sabía que él se vería envuelto en la llegada de un monstruo que amenaza esta población y todas las demás que le rodean. Hay que decir algo de esta obra, magos guerreros, da miedo. El vampiro principal está más inspirado en Nosferatu que en Drácula, aunque tiene similitudes con ambos, en el sentido que su apariencia parece más de este ser calvo que te la pasa atormentando el crustáceo cascarudo, prendiendo y bajando la luz, en el sentido de su apariencia. Parece más este que el Señor de la Noche hecho por Bram Stoker. Aunque se reconoce que Barlow es feo, se le ve que es un feo pero guapo, o más bien encantador. Los capítulos se suelen centrar en un personaje, ya sea Ben, Susan u otro, pero también el propio pueblo es también un personaje en sí mismo. Hay capítulos titulados simplemente Solar, donde vemos la vida de sus habitantes, cosa que en sí está bien, en teoría al menos. Aunque ayuda a ver la evolución de este pueblo, se vuelven algo tediosos o aburridos porque la mayoría de los habitantes no son del todo interesantes o agradables. Tenemos a la esposa golpea bebés, al feo del basurero, al bully y al nerd que le partió su Mauser, y así muchos otros personajes que realmente es difícil recordar a todos, o al menos para mí siquiera sus nombres o interesarme del todo en ellos. Aún así, conforme avanza la obra, se vuelve interesante saber qué fue de todas estas pobres almas. Unos se vuelven vampiros, otros los combaten y otros se vuelven el alimento de estos seres de la noche. Hay algo muy bueno en esto. Los vampiros se sienten como una verdadera amenaza. Y cómo actúan, y más aún, cómo tanto los héroes como víctimas reaccionan ante la presencia de estos seres sobrenaturales. Aquí se ve de forma muy clara la fuerza de Stephen King en los diálogos. Cuando los personajes interactúan entre ellos, en verdad la obra cobra mucho brillo, dándonos muchos grandes momentos con gran caracterización que te dejan siempre al borde del asiento. Lo malo de todo esto aparece cuando lo rellenan con muchas descripciones e incluso a veces con anécdotas completas que no vienen mucho al caso, pero se entiende que Stephen King trataba de hacer que el pueblo fuera otro personaje. Aún así, se vuelve pesado saber que el nombre de Jerusalem's Lot viene por el nombre de una marrana, no porque haya sido un pueblo realmente cristiano, sino porque había una marrana que así se llamaba, o que un tipo le gustan las cosas mucho y que tiene un montón de figuras de monstruos de terror, o que un pervertido del pueblo anda por ahí, o que a X personaje reprobó X materia con X profesor, y un sinfín de otras conexiones que sí se pueden llegar a ser un poquito cansadas, pero al final se entiende que está intentando dar una caracterización. Algo que me encanta es esta invasión vampírica. La amenaza se siente latente y bastante amenazadora, en especial porque vivimos en un mundo que, si no me recuerdo, está entre los 80 o 70. Ahí se cree que hay un tipo por ahí chupándole la sangre a la gente e infectando a sus víctimas, que la gente pensaría que es algo ridículo, más que ocurre, y es este choque entre lo racional y lo que estás viendo que causa una gran parte del terror. Al ver lo que viven los personajes, nos adentran en su psique y nos hace meter cómo ese horror ante algo desconocido se vive. Ante lo que tus propias creencias y tu propia lógica te dicta, todo está mal ahí. Se puede sentir como el personaje, cuando está enfrente a los vampiros, siente que es algo que no debería existir, pero él aquí existe, y más aún te aterra. Y esto la verdad es algo que me agrada. Es que tanto la guarida del vampiro, que es la mansión de los Marsden, es un lugar en verdad malvado, y más aún hay
hay cierta vibra en él, en el sentido que un lugar maligno pero vacío puede atraer entidades malignas que van a intentar habitar en él, siendo ese un concepto por demás interesante. Así como el bien puede atraer, más bien un mal puede atraer muchos otros males. Si añadimos a eso que me agrada que la forma de eliminar a los vampiros, o al menos lastimarlos, es como nos han enseñado, aunque puesto de una forma un poquito secular. Las cruces los lastiman, lo mismo con la luz del sol, el agua bendita y el ajo. Eso no hace que estos vampiros dejen de sentirse amenazantes, pues no solo son inteligentes, suelen hablar a los bajos instintos, tienen poderes psíquicos y una fuerza sobrehumana, por lo que aun si sabes cómo derrotarlos, aun si sabes que lo que está ahí es algo malo y que te quiere comer, la verdad es que mientras uno lee la obra se siente que siempre los vampiros tienen la ventaja. No importa qué tan preparado estés, nunca lo estarás al 100% para enfrentarte a esta clase de amenaza tan fuerte, porque no solamente su fuerza física, sino su poder mental para poder convencer a las personas. El penúltimo capítulo es una locura, es enormemente largo, 50 escenas, lo vale y bastante. Se ve de muy buena manera una gran presentación de un villano de forma llena. Barlow, el vampiro maestro, ya aparece ahí de forma completa, sí que da una impresión. El final sí se me hizo un poco... no porque sea malo, pero tampoco se sorprende, y es mitad crítica, mitad no. Creo que muchas veces es mejor tener un final predecible pero natural, o uno que quiera sorprender con un giro extraordinario que se saca cosas de las pompis. En conclusión, El misterio de Salem Slot es una gran obra de terror traída por Stephen King, aunque tiene unos defectos que quizás puedan distraerte. La verdad, si tienes un poco de paciencia, te puede llegar a fascinar esta espeluznante historia de vampiros. Eso es todo, mis magos guerreros. Yo soy Shadow Haken. ¡Au!